Bueno, nos encontramos con el doctor Hernando Bernal. Es un privilegio poderlo tener acá en un espacio más de Caminando la Palabra, un escenario que nace a partir de una apuesta de un macroproyecto que hemos titulado Centro Interactivo de Historia, Patrimonio y de las Culturas. Un ejercicio que empieza a caminar en el año 2023, precisamente a petición de una solicitud que hace el doctor Bernal, que es la persona que nos acompaña el día de hoy, al doctor Jaime Alberto Leal Afanador, que es nuestro rector actual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y empieza a caminar este proyecto que nos ha permitido a nosotros crear escenarios de co-creación, crear alianzas pertinentes con el territorio, permitirnos trabajar con sabedoras, organizaciones, asociaciones que hoy precisamente desde otros saberes, desde otras perspectivas, se están pensando la cultura, el patrimonio y la historia en cada uno de los rincones de nuestro territorio. Para nosotros es un honor contar con su presencia, doctor Bernal, el día de hoy, porque no es solamente la primera persona que empieza a concebir la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como la conocemos hoy, sino que ha sido una persona visionaria que le ha aportado a diferentes aspectos de la vida cotidiana y al diario vivir de nuestro territorio nacional. Bienvenido, doctor Bernal. Mónica, muchísimas gracias. Bueno, doctor Bernal, para dar inicio precisamente a este proceso de Caminando con la Palabra, ¿no? Que es una apuesta que nos acerca un poco más desde el diálogo, a entender y comprender cómo nacen estos proyectos, estas perspectivas, estas formas de entender también la gobernanza multinivel, ¿no? En un ejercicio mucho más horizontal, mucho más recíproco, mucho más dialógico y respetuoso con el otro, pues vamos a dar inicio precisamente a este espacio con la pregunta, ¿cómo nace? ¿Por qué pensarnos nosotros un museo vivo en la zona centro Boyacá, un museo vivo para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Bueno, yo quisiera iniciar esta reflexión sobre el documento que me enviaste para prepararme para las preguntas, el cual encuentro realmente un desarrollo y una definición muy clara, no solamente de lo que es el objetivo del centro de interacción, sino que además de eso, los propósitos y los mecanismos que desean utilizar dentro de este centro. O sea, partimos de que la idea no es simplemente pensar en la construcción de un museo estático, sino de el establecimiento de un proceso de reflexión permanente y de interacción con las comunidades, para que aprendiendo de las mismas comunidades ubicadas en su territorio, podamos derivar conocimientos históricos que nos permitan no solamente entender el pasado y posiblemente comprender mejor el presente, sino principiar a pensar con mayor claridad el futuro. Yo entiendo realmente que esta es la esencia de ese centro. Y dentro del documento que se me envió, pues hay 3 preguntas y yo he querido realmente dar una respuesta lo más sencilla a cada una de esas 3 preguntas. Y podemos pasar a la vista siguiente, a la siguiente diapositiva, donde haremos reflexión a la primera pregunta, si ustedes están de acuerdo. Sí, La señor. primera pregunta, no sé si quieras, Mónica, hacer la pregunta o si hago yo una reflexión. No, si quiere nuevamente retorno a la pregunta y es, ¿qué lo motivó a plantear la necesidad de crear un museo, como usted bien lo ha señalado en este espacio vivo para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y que Boyacá pueda ser la sede de ese ejercicio? Bueno, entonces la primera parte tiene que ver con la visión personal que yo tengo sobre el tema de la universidad. O sea,
lo que yo llamo mi visión interdisciplinaria de las ciencias sociales, que obedece mucho a la formación que yo he recibido, no solamente como sociólogo, sino también vinculado en algún momento con el Instituto Colombiano de Antropología, muy preocupado por toda la parte de lo que tiene que ver con la psicología social y también con los aspectos relacionados con la política y especialmente con la filosofía social. Y además de eso, además la esencia de lo que ha sido mi trabajo académico en el campo de la comunicación social, pues que mis tesis de grado han trabajado, mi tesis de doctorado y de maestría, se refirieron a esos temas. Y esos temas, pues si alguien los quiere revisar, están en términos de publicaciones. Y yo quería señalar 4 publicaciones que podrían ayudar a entender mejor. Una que se llama Utopía y Transformación Cultural, que fue publicada precisamente por la UNAD. Otra que se llama From Bullets to Blackboards, que fue un trabajo que hice conjuntamente con la doctora Emily Vargas Barón a solicitud del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para saber cuál es el papel que la educación puede jugar en las situaciones de conflicto. Otro que se llama De la realidad a la utopía, en el cual trabajo los modelos de comunicación social que sirven para el desarrollo. Y finalmente, uno que yo creo que es muy importante, que fue resultado de los cursos que dicté en el Magíster de Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, que se llama La Universidad en la Sociedad del Conocimiento. Estas publicaciones, pues que son muy complejas, se encuentran en la red Academia, y para alguna persona que las quiera consultar, en los textos digitales. Los textos impresos también se pueden conseguir, pero no es muy fácil, tendrían que referirse directamente para que yo pudiera, en algunos casos, cuando los tenga, suministrarlos. Pero esta parte, que es la parte personal puramente, la motivación para ese pensar en hacer de el trabajo de la UNAD en Boyacá, el trabajo histórico, un trabajo de interacción social. Se refiere a la visualización del territorio de Boyacá, entendiendo por Boyacá no solamente el departamento de Boyacá, sino lo que históricamente ha sido Boyacá, que es todo lo que tiene que ver con el nororiente del país, o sea, lo que queda en el mapa a la mano derecha de los departamentos que en este momento son colindantes, como los departamentos de Santander y también los departamentos como el de Cundinamarca. Que Boyacá como territorio pues tiene una influencia muy grande en todo lo que se convierte en un espacio total, en un espacio holístico que refleja y sintetiza la historia del país. Y yo hago ahí reflexión sobre algunos aspectos como son la parte precolombina, que en Boyacá existe un museo que es en Sogamoso, en el cual se puede ver todo lo que fue la influencia de los grupos precolombinos en la historia del país. Hago alusión también a esas grandes monumentos que que existieron durante la época de la conquista y de la colonización, principalmente lo que se refiere a Monguí, Tópaga, y al Museo de Arte Religioso que está en el Valle del Tundama. Me refiero a la parte ya en la época de la independencia, al papel fundamental que jugó el Colegio de Boyacá, en la parte de la independencia, todo lo que son los monumentos del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá, y en la parte de construcción de la República, el trabajo que realizó el Colegio de Boyacá como un elemento para todo lo que fue la preparación de los ciudadanos dentro del nuevo concepto de país. Después, ya en la parte más moderna, hago alusión, o creo que Boyacá tiene 3 elementos, que son el haber construido la primera universidad pedagógica del país, que después se convirtió en Universidad Pedagógica y Tecnológica,
y dos proyectos muy importantes de nivel nacional que surgen en Boyacá, que es el proyecto de Escuela Nueva que ha dirigido Vicky Colbert, y el proyecto de lo que fueron las escuelas radiofónicas de Sutatensa, con el cual pues tuvo origen en Monseñor Salcedo de Boyacense, y en el cual estuve yo muy comprometido durante su realización. Ya en la parte, diríamos, de la industrialización, hay que tener en cuenta que la presencia de todo lo que significó Paz del Río transforma todo el paisaje y todo el territorio y lo convierte también en una fábrica, no una fábrica en el sentido solamente materialista, sino en una fábrica de pensamiento para absorción de la modernización. Y ya en la posmodernidad, Boyacá también se nos presenta como un elemento en el cual la parte propiamente de la educación que se hace dentro de la escolaridad se transforma a través de lo que es el proyecto mismo de la UNAD, en el cual, pues, en una forma muy importante también he tenido yo una participación. O sea que esta es la motivación para lo que fue la idea realmente de la construcción de este centro. Yo no sé si tú quisieras hacer alguna observación o si consideras que debemos pasar a la segunda pregunta. Pues, doctor Bernal, muchísimas gracias por esa contextualización histórica que efectivamente nos permite a nosotros situarnos en un lugar de enunciación y situarnos al reconocimiento de esos procesos históricos que ha logrado Boyacá y sus aportes que ha dado a la nación colombiana. Efectivamente, como usted muy bien lo señala, no solamente son los aportes del siglo XIX, ¿cierto? Sino en la apuesta que hace en términos de educación y pedagogía a la consolidación de un proyecto educativo que no solamente nos va a permitir a nosotros consolidar escenarios pedagógicos, ¿cierto? Sino que también va a contribuir precisamente a que desde aquí se gesten las principales reformas y cambios a nivel de educación, no solamente de Colombia, sino que en su momento fue de América Latina. En este ejercicio, doctor Bernal, efectivamente pasamos a nuestra segunda pregunta y es cómo al convertirse en estos centros interactivos, en museos vivos que promueven la construcción ciudadana, la apropiación social del conocimiento, que nos permite llegar a todos los rincones y a todas las edades. ¿Cómo visualiza usted el potencial de este dispositivo para fortalecer la articulación con el sector externo y contribuir al dinamismo de nuestro modelo pedagógico unadista solidario? Muy bien, Mónica. Entonces, pasemos a la segunda diapositiva, donde hago yo un resumen de los temas de la segunda pregunta. Yo pienso que el potencial que tiene este centro como centro de investigación tiene que utilizar una difusión mediática. O sea, es un centro de investigación ubicado en un contexto y de una investigación que tiene que esclarecer ese contexto. Como bien lo decíamos anteriormente, esclarecer ese contexto desde el punto de vista territorial, pero no solamente como territorio físico, sino como territorio histórico. Pero esclarecerlo de tal manera que sea conocido, y en ese conocimiento la difusión tiene que ser mediática. O sea, no solamente una difusión, por decirlo así, a través de los escritos y de los textos, sino que tiene que ser una difusión de acuerdo con las condiciones actuales, en las cuales, por ejemplo, juega un papel importantísimo la inteligencia artificial. A su vez, ese centro de investigación tiene que funcionar como una red a diferentes niveles. O sea, como tú misma lo expresas en el documento inicial, tiene que ligar instituciones del departamento de Boyacá y de otros departamentos, ligar dentro del concepto de los departamentos el concepto mismo de nacionalidad y hacer que esa ligación tenga que ver, como tú lo acabas de señalar también, tanto con el mundo internacional de nuestra América Latina, como con el mundo internacional de toda esta conceptualización que estamos viviendo dentro de la globalización.
Como tareas más específicas en este momento en la parte que podríamos llamar departamental, este centro tiene que estar en mucho contacto con las academias de historia que hay en Boyacá, que son muy significativas, con los museos ya establecidos en Boyacá. Por ejemplo, yo hacía relación al museo que tenemos antropológico en Sogamoso, o al Museo de Arte Religioso que existe en la región en la finca de San Rafael, y a los demás, a todos los monumentos que son no solamente el del Pantano de Vargas y el monumento de Boyacá, del Pantano de Boyacá, sino que además hay muchos otros monumentos a lo largo y ancho de todos los municipios que deben ser materia de ligazón, materia de interacción dentro de esa red. Establecida esa red, que yo creo que ya se ha comenzado a establecer, es necesario crear un mecanismo académico de interdisciplinaridad, que también lo señalas tú, es decir, hacer que realmente la investigación se desarrolle no solamente desde el punto de vista de las humanidades y de la historia, sino que tenga que ver con todas las profesiones que en el momento actual se están desarrollando desde la UNAD. O sea, tanto las profesiones de carácter puramente científico, como las profesiones como las ingenierías, no solamente la historia y la filosofía, sino también el derecho. De tal manera que tenemos que hacer, el centro tiene que, por decirlo así, convertirse en sí mismo en un centro de interacción interdisciplinaria para la misma universidad. Y yo veo que el desarrollo de ese centro tiene que tener como un tercer elemento un factor de innovación que podríamos llamar sistémica, lo que significa utilizar todos los elementos de la cuarta revolución industrial y de la quinta revolución industrial mediante procesos de digitalización de todos los datos que se puedan recopilar, a trabajar con unos procesos de documentación con plataformas como blockchain que permiten realmente utilizaciones posteriores, hacer una sistematización de Big Data que permita realmente interactuar en las webs de carácter mundial a través del quantum computing y por lo tanto convertirse en un elemento de inteligencia artificial de acceso no solamente para el país, sino de acceso a nivel global. De tal manera que ese es un poquitico el potencial, digamos, que yo veo, la estructura que yo sugiero. Todo esto pues no se puede desarrollar de la noche a la mañana, va a requerir un tiempo, pero es lo que yo sugeriría como la idea de ese museo vital, de ese museo contextual, de ese museo que es histórico, pero que hace historia, que es la manera como lo hicimos su planteamiento desde el año 2023 con el señor rector, el doctor Jaime. No sé, Mónica, si tú quisieras en esto señalar algo más o hacer algún comentario y formular la tercera pregunta. Sí, señor, pues doctor Bernal, estamos en ese ejercicio y precisamente como usted lo ha señalado, los centros interactivos no pueden ir solos, sino que necesitamos articularnos y crear esas alianzas a nivel local, departamental, nacional e internacional que nos permitan a nosotros empezar a generar esos procesos de apropiación social del conocimiento. Desde el año 2023 finalizando, hemos venido creando una alianza gubernamental con la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento Boyacá, en cabeza de la maestra Sandra Mireya Becerra, que ha sido una aliada estratégica en este ejercicio. ¿Y por qué estratégica? Porque es la que nos ha permitido por primera vez acercarnos a las diferentes áreas que conforman hoy las dinámicas actuales del departamento Boyacá. Esto nos ha permitido articularnos en el marco del Observatorio de Cultura y Patrimonio, y hoy la universidad no solamente genera diagnósticos, no solamente analiza los procesos de caracterización, sino que nos han permitido generar procesos de recomendaciones al territorio.
Y esto es algo genial para nosotros en términos de pensarnos nuevas apuestas museográficas, de cómo podemos movilizar mejor la red de museos de Boyacá, qué es lo que estamos entendiendo precisamente por patrimonio material, inmaterial, arqueológico, que tiene actualmente el departamento de Boyacá y que necesita que todos aprendamos a reconocer, conservar, salvaguardar y proteger desde los diferentes lugares en los que nos encontramos. Y en esa apuesta andamos, doctor Bernal. Y para nosotros es grato también contarle que en ese ejercicio hemos logrado llegar a lugares donde muchas instituciones hoy no han llegado y que tenemos esa apuesta interdisciplinar que hoy no solamente ha venido articulando a docentes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, sino también a ESEDU, sino también a jurídicas, ¿cierto? También tenemos a compañeros y compañeras de SBTI y por supuesto ECACE, donde todos nos reunimos a pensarnos precisamente cómo podemos dimensionar esas rutas para el departamento, cómo empezamos a concebir ejercicios de multimedia, de realidad virtual, de realidades mediadas, para que los niños empiecen a reconocer eso que tenemos, pero que también se apasionen por salvaguardarlo y que esta apuesta nos permita en 1 o 2 años poderle decir al departamento, como hoy lo tienen muchos departamentos de Colombia, empezar a hablar de una cátedra, no solamente de historia, sino de cultura y patrimonio, y que nuestros niños, que nuestros jóvenes puedan tomar el centro interactivo como un ejercicio de consulta permanente donde van a encontrar videojuegos, donde van a encontrar rutas interactivas, donde van a encontrar información de esos museos que hacen parte de la red, pero de esos otros museos que han nacido del trabajo comunitario o del trabajo individual, ¿cierto? Por reconocer y salvaguardar esas memorias individuales y colectivas. Y que el día de hoy esta sinergia pues nos ha permitido a nosotros empezar a realimentar diferentes espacios. No solamente este espacio de caminando con la palabra, sino también otros escenarios como la ruta, ¿sí?, turística del occidente de Boyacá, que nace a partir de un proyecto de CACEN que nos permite a nosotros empezar a articularlo a nuestro dispositivo, a nuestro software, para que la gente empiece a reconocer las bondades que tiene el occidente de Boyacá. El occidente de Boyacá no solamente es ese conflicto verde que todos y todas reconocemos, sino son las maravillas y los potenciales que tenemos en turismo comunitario, en turismo sostenible, en turismo cultural, y cómo esto también nos permite a nosotros empezar a dinamizar las diferentes marcas, y cómo hoy una apuesta que nace en Boyacá también nos ha permitido ir al macizo caucano a podernos encontrar con los yanaconas. Nuevamente estaremos regresando de la comunidad yanacona a los UBA, porque prontamente también tendremos aquí representantes contándonos un poco cuáles han sido las apuestas de ellos en el territorio, y seguimos caminando y seguimos tejiendo, doctor Bernal. Y en ese ejercicio, precisamente, la tercera pregunta está encaminada en cara a ese futuro, ¿no? A ese horizonte de 5 a 10 años. ¿Cómo imagina usted que el desarrollo de estos escenarios, del videojuego, de la multimedia, de la realidad virtual, de la realidad 3D, nos va a permitir a nosotros crear una relación y una reciprocidad entre lo que es historia, patrimonio y cultura con la ciencia, la tecnología y la innovación, que son las apuestas actuales, no solamente de los gobiernos nacionales, salientes y entrantes, sino que es una apuesta mundial por concebir otros escenarios que nos permitan llegar a todos los lugares más recónditos del mundo. Muy bien, Mónica. Entonces, pasemos a la tercera diapositiva. Realmente lo que tú acabas de señalar de la tarea que ya se ha venido desarrollando es de enorme importancia. Y pues para mí también es un gran conocimiento, porque si bien yo estuve en el comienzo de la idea, pues yo he mantenido siempre una distancia prudencial,
para permitir que esas ideas se desarrollen cada una dentro de dentro de su propio dinamismo y dentro de la autonomía que es propia de las comunidades académicas y de la comunidad académica que tú presides y que yo siento que es muy activa y que está realmente trabajando con mucha profundidad, con mucha rigurosidad y además produciendo ya resultados muy específicos como los que tú señalas. Yo veo un poquito esta parte del desarrollo futuro, contando con toda la parte, diríamos, de carácter técnico y tecnológico, de la utilización de los medios y de la realidad virtual, que va a tener que influir en la totalidad de la universidad. O sea, yo siento que desde este centro ubicado en Boyacá, la UNAD debe tener realmente un apoyo, un mecanismo de desarrollo mismo, de complementación, de perfeccionamiento para las carreras profesionales que tienen en el momento actual. Yo ahí señalo principalmente las que tienen que ver con humanidades y ciencias sociales, también las que tienen que ver con el derecho, que tú ya lo dijiste en la parte jurídica, las ingenierías y muy especialmente en aquellas que tengan que ver con la educación y con todo lo que tiene que ver con el tema de comunidad. Pero además de eso, a mí me parece que el centro debiera en este momento pensar y ser materia de una cuna de pensamiento, un elemento de dinamismo para el desarrollo de posgrados. Yo sé que la UNAD está desarrollando posgrados muy importantes y a lo mejor algunos de los que yo señalo aquí ya están en funcionamiento, pero me parece que precisamente lo que tú acabas de señalar, esta experiencia misma de construcción de memoria histórica debiera ser sistematizada en forma de un posgrado que pudiera realmente servirle a la comunidad académica del país. Y además, si se pretende, como lo se está pretendiendo, la utilización de todos los elementos de la transformación digital y de todo lo que tiene que ver con las revoluciones industriales, pues también hacer que sea un proceso que permita desarrollar posgrados en todo lo que tiene que ver con sistematización de la información e inteligencia artificial, que posiblemente ya están siendo desarrollados dentro de la misma universidad, no solamente desde este centro, sino a través de las otras facultades. Y muy especialmente, como tú señalabas, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y con ciudadanía crítica, puesto que el aspecto comunitario juega un papel fundamental dentro del pensamiento unadista. Yo en esta parte de los derechos humanos pienso que allá en Boyacá, por otro lado, se ha venido trabajando en una forma muy interesante sobre la historia del desarrollo de los derechos humanos en Boyacá a través del trabajo que ha desarrollado un académico conocido allá en Boyacá que se llama Javier Hernández y que creo que en alguna forma está vinculado con la UNAD. Eh, Me parece que la UNAD tiene que todavía seguir haciendo un esfuerzo, y tú también lo has señalado, en fortalecer todos estos elementos del turismo. Ya no solamente como carreras profesionales, sino pienso yo que en esos niveles de carreras intermedias o tecnológicas. Y sin descuidar también la parte de las artesanías que forman una parte muy considerable y muy significativa de la parte histórica y de la parte fundamental de lo que es la cultura del departamento. Y también todo lo que tenga que ver con conservación del patrimonio cultural. Yo creo que en Boyacá, y ya que tú estás en contacto con la Secretaría de Cultura, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que toda esa infraestructura histórica que tenemos no se deteriore, sino todo lo contrario, que la podamos perfeccionar. Y eso implica tareas de carácter de material en ingeniería, como tareas en lo que se refiere a aspectos como el uso de la madera, como el uso como todo lo que tiene que ver con la artesanía del barro, etcétera, que son elementos muy importantes que forman parte de la cultura boyacense y que tienen también una conexión muy profunda con la cultura universal.
Y eso en la parte de lo que sería esas carreras, pero sin lugar a dudas, y yo creo que el centro tiene una tarea muy especial en todo eso que tiene que ver con educación continuada, y me imagino que en esto el listado que tú tienes es muy grande por los foros y seminarios que ya han desarrollado, por aquellos cursos que hayan principiado a elaborar, por esa cátedra de la cual tú estabas hablando y que me parece que es fundamental, los diplomados que se puedan desarrollar y también toda la parte de lo que la universidad tiene en el campo de lo que son los medios a través de podcasts y de todo lo que es la utilización de la radio, el cine, la televisión y los audiovisuales. Así veo yo realmente el desarrollo del futuro y pues yo considero que esto, como tú lo decías en los documentos que me enviaste, pues tenemos que pensarlo en unos periodos de 3, 4, 5 años y posiblemente a 10 años, porque son tareas que requieren a su vez unos elementos de financiación que si bien se van consiguiendo paulatinamente, siempre son difíciles y muchas veces no son suficientes para poder desarrollar las cosas en plenitud. Yo creo que esa es la manera como yo podría responder las tres preguntas muy provocativas que tú me enviaste en el documento y que espero sean de utilidad en las discusiones que con tu grupo y tu comunidad académica tengan hacia el futuro y en especial con las conversaciones con el señor rector y con el consejo académico y los consejos de facultad. Tienes la palabra, Mónica, y te agradezco inmensamente esta oportunidad que me has dado. Para nosotros es un honor, doctor Bernal, tener esa posibilidad de contar con usted, contar con su experiencia, contar con su trayectoria, contar con esa proyección que aporta precisamente a ese plan de trabajo. Cuando a nosotros se nos convoca precisamente para pensarnos este ejercicio, nosotros no solamente lo pensábamos, como usted mencionaba, no como algo estático, sino como algo vivo y duradero. Seguimos sembrando, seguimos cultivando, ¿sí? Seguimos caminando con miradas diversas que nos permiten a nosotros llegar a un mismo lugar a aportar, ¿no? Han sido varias manos amigas las que nos han permitido tejer este sueño, ¿sí? Que nació precisamente de usted, de ese trabajo, de esa proyección que usted siempre ha tenido del departamento hacia el mundo y que nos ha permitido a nosotros en ese ejercicio crecer, aprender, desaprender, ¿sí? Y construir esas alianzas que nos han permitido hoy contar ya con este espacio del Centro Interactivo de Historia, Patrimonio y de la Cultura y que esperamos, como usted lo menciona, no solamente nos permita a nosotros generar programas, sino que nos permita educar y generar procesos de co-construcción, de coparticipación, de llevar, ¿sí? Y de educar y de poder aportar a un territorio que hoy tiene muchas necesidades y más en el sector cultural y patrimonial. Y por esto, pues también quiero contarle que hemos empezado a generar unos diálogos con la Cátedra UNESCO, que es una apuesta también del doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Nos hemos venido reuniendo precisamente con la persona encargada de esto. Ya estamos finiquitando algunas estrategias que nos van a permitir precisamente ofertar esas capacitaciones acorde a esas necesidades latentes que han quedado consignados en cada una de las recomendaciones que generamos en los boletines para que las personas, los gestores, los líderes comunales, culturales, artísticos, puedan acceder a estos ejercicios de formación a cero costo, también hablando desde esa y teniendo en cuenta esa mirada de pertinencia con los territorios y esa esencia de lo que debe ser lo comunitario, desde un ejercicio de reciprocidad, de responsabilidad, de corresponsabilidad y de diálogo permanente. Entonces, muchísimas gracias, doctor Bernal, por habernos acompañado en este espacio que nos permite a nosotros
seguir creciendo desde la experiencia de cada uno de ustedes, de nuestros invitados que han sido grandiosos. Nuestro primer invitado fue nuestro líder de la comunidad Yanacona y hoy contamos con usted y con su presencia de manera virtual, pero que precisamente también realimenta y sigue realimentando estas proyecciones y esperamos muy pronto poderlo tener en un escenario que vamos a generar con Secretaría de Cultura y Patrimonio a través del FIC, que es el Festival Internacional Campesino, donde vamos a estar hablando de la importancia de los observatorios como escenario de reconocimiento y de análisis permanente de lo que sucede con las artes, con los sabedores, con los artistas, con las organizaciones, con nuestros vigías, con el cine, con el teatro, con la cuentería, con el circo, bueno, todas aquellas áreas que se han logrado reconocer desde el departamento y que hoy también nos permiten a nosotros, desde este trabajo interdisciplinar, interinstitucional, seguirle apostando a que todos puedan reconocer que las artes, el patrimonio, las culturas, la historia aportan significativamente a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Un abrazo, doctor Bernal. Un abrazo unadista, un abrazo de agradecimiento y un agradecimiento enorme, 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 enorme por haber confiado en nosotros, por habernos dado esta tarea tan hermosa que se sigue tejiendo. Muchas gracias a ustedes y muchos éxitos en todo lo que están haciendo. Gracias, doctor. Saludos al rector, saludos a Jaime, saludos a todos los colaboradores y a todos los académicos que están comprometidos con esta tarea. Gracias. Gracias.